A tomar una serie de predicaciones hasta donde nos alcance, y si Dios decide que nos cambiemos a otro tema, a lo mejor tengamos tiempo, solo Dios lo sabe. Va a ser a lo mejor algo difícil para nosotros porque solemos ser lo que dice la Escritura, pero también va a ser algo importante para que podamos detectar lo que está mal en nuestra vida y lo que podemos corregir y lo que tenemos que corregir, porque no hay opción delante de nuestro Dios, ¿verdad? Y va a ser importante porque esta lección no solamente es para nosotros, que ya estamos aquí, adultos, a lo mejor pasados los 30, sino también para los jóvenes y para los niños. ¿Bien, niños? Sobre todo para Liam. Y vamos a estar estudiando este tema importante para nuestra vida como creyentes, para que nuestro camino sea más ligero, hermanos. Tenemos que aprender a someternos a la Escritura. Siempre digo, cuando estoy eligiendo un tema, créanme, digo, yo no quiero predicar eso, Señor. Yo no quiero hacer eso, yo no quiero hacer, ¿por qué no puedo predicar como muchos predican, verdad? Todo amor, toda pasividad. Pero Dios dice, no, lo que tú quieres es lo que yo quiero, lo que yo planeo, porque Él conoce nuestro corazón, hermanos, y conoce nuestra vida. Sabemos que sabe nuestro Dios que somos un pueblo muy flojo, ¿no? Que se afloja con facilidad en el camino, y el camino de la vida espiritual no es para estar flojeando, y esa es la verdad. Si nos dormimos en el camino, hermanos, hay alguien que no duerme y que siempre está planeando qué hacer con nuestra vida. Dice Apocalipsis que por fin fue apresado el que acusaba a nuestros hermanos de día y de noche. Quiere decir que nuestro enemigo mira nuestra vida en el día y en la noche a todas horas. Entonces nosotros tenemos que estar velando por nuestra vida, que es lo más importante que tenemos en esta tierra. Nada más es importante que la vida eterna, y esa es nuestra verdad. Y estamos aquí para disponernos a ser enseñados, a ser instruidos, y como estábamos cantando, que nuestro Dios nos ha injertado en la vid y nos ha llamado. Y si somos hijos, dices coheredero de la gracia, pero también coherederos de las responsabilidades que conllevan ser un hijo. Cuando usted tiene un hijo, sabe muy bien, y a veces como humanos ponemos nuestras esperanzas en nuestros hijos, ¿no es cierto? Creemos que nos van a cuidar, que van a ser responsables, que van a caminar en rectitud. Nuestro Dios también tiene puesto expectativas en nosotros, no esperanzas, porque Él es nuestra esperanza, pero sí tiene puesto expectativas en nuestra vida para que las cumplamos. Entonces, vamos a leer el verso que vamos a estar estudiando, toda la porción que vamos a estar estudiando, y hoy solo vamos a hacer la introducción, para que después nos metamos en la profundidad de la Escritura. Vamos a enfocarnos en Hechos 7, del 51 al 57, y ahorita vamos a ver de qué se va a tratar el tema. Recuerden que los niños no pueden pintar con plumones, por favor. Eso no es nuestro, hay que cuidarlo como si fuera nuestro, porque es nuestro testimonio, ¿eh? Hechos 7, 51, 57. Una historia un hecho más bien, que cuando cuando realmente ya nos profundizamos en él y lo estamos analizando, hay cosas terribles en este texto. Y vamos a estudiar entonces Hechos 7, 51, 57, y dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo?
¿de quién vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibís la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra. ¡Wow! Qué historia tan impactante y de tan choque. A lo mejor van y dice, la escritura ya me está hablando sin antes de que predicaran, ¿no? Algo muy importante. Vamos a ver un tema, este tema que se llama rompiendo la dura cerviz. Rompiendo la dura cerviz. Y todos dicen, híjole, dice, ya el título me llamó, dice, ya me exhortó, hermana, no predique más, ya es todo. Ya recibo la primera pedrada. Rompiendo la dura cerviz, hermano. Vamos a estudiar en este tiempo en el que Dios nos permita, vamos a estar estudiando cómo romper nuestra dura cerviz, que es algo muy difícil de hacer muchas veces, ¿no? Y para saber cómo romper la dura cerviz de nuestro cuello, cerviz, eso significa nuestro cuello, vamos a estar estudiando qué es, cómo se da, cuáles son los síntomas de una dura cerviz y cómo tenemos que tratar con ella. Porque aunque estamos sentados pasivamente los domingos y creemos que todo está bien en nuestra vida, que todo está perfecto, muchas veces no lo está dentro o en el interior de nuestro corazón, porque seguimos contaminados con este mundo, y es algo que tenemos que tener claro. Mi hija un día aprende una cosa, cuando llega de la escuela, ¿qué creen? Ya aprendió otra cosa. Lo que le digo que no haga, lo hace un día y al día siguiente ya se lo olvidó. Y yo tengo que estarle repitiendo todos los días incansablemente cómo tiene que comportarse, qué tiene que hacer, qué tiene que desechar, qué tiene que tomar, y no es una tarea sencilla. Y lo mismo es en la vida espiritual. Como hijos de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial, ¿qué creen que hace nuestro Padre todos los días? Exactamente lo mismo, porque sabe que estamos contaminados con las ideas de este mundo, envueltos en el tiempo de este mundo, que nos olvidamos que nuestro enfoque principal es corregir nuestro camino para la vida eterna. Entonces, antes de sumergirnos en este tema, vamos a ver un poco el panorama cultural para entender qué es la dura cerviz y cómo funciona. Sabemos que en los tiempos bíblicos, hermanos, los israelitas eran muy buenos en la agricultura y entendían perfectamente bien todas las frases que el Mesías hablaba. El Mesías les hablaba por parábolas, como leíamos hoy en la mañana, los que estaban en la lectura, hablaba por parábolas con cosas que nosotros en la vida natural, o que ellos en la vida natural practicaban, como la agricultura. La agricultura era algo que el Mesías tomaba para enseñanzas, porque yo creo que le encantaba ver la naturaleza, algo tan sencillo que el hombre pudiera entender. Entonces, para entender qué es una cerviz, les voy a explicar. En los tiempos bíblicos se usaba exclusivamente bueyes para arar la tierra. ¿Saben qué es un buey, verdad? No hay que explicar eso, ¿qué? Porque estos tenían la habilidad de ser más resistentes a enfermedades y hacer trabajos forzosos. Por eso se usaba exclusivamente los bueyes para hacer este trabajo. ¿Y para qué tipo de trabajo hacía? Era el arado. La agricultura, o sea, los bueyes se usaban específicamente en la agricultura para la actividad del arado. Y el arado consistía en mantener una mancera, que era una especie de timón o de guía, vamos a decir, en una mano, y en la otra un aguijón.
que era una pieza de metal o de madera puntiaguda que tenía como finalidad, número uno, remover la tierra, que era muy difícil muchas veces, porque quien ha visto un tractor parece que es muy fácil hacer el arado, ¿verdad? Porque es una máquina, pero quien ha visto el arado sabe que es muy difícil arar la tierra, es muy complicado. Por ejemplo, aquí en la zona sureste no se usa el arado. ¿Por qué? Porque la tierra es pedregosa. Sí, por la tierra es pedregosa, el terreno es pedregoso, por lo tanto es muy difícil usar el arado, entonces no se usa el arado. Pero en Israel y en toda la zona del Oriente Medio, Medio Oriente, es muy común el arado porque la tierra es suave. Entonces, la mancera era como un timón que sostenía todo el equipo de trabajo, vamos a decir, y el aguijón era una pinza o vamos a decir, una lanza que tenía una pieza de metal y una madera puntiaguda que tenía la finalidad de remover la tierra reseca, pero también era usada con la finalidad de poder amansar al buey. O sea, tenía dos finalidades la lanza, vamos a decir. Una, para remover la tierra y que el arado fuera más fácil, y dos, era para poder amansar al buey. Y luego vamos a ver cómo eran amansados, qué tan lindo, ¿verdad? Entonces, en el arado los bueyes eran atados a dos troncos de madera que se ensamblaban a una extremidad enganchados a un yugo. En este caso, el implemento de esta actividad era tan precisa. Fíjense, esta actividad requería tanta precisión, porque yo estuve viendo unas imágenes y decía, ¡ay, qué fácil se ve!, ¿no? Pero esta actividad requería una precisión exacta. Necesitaba una precisión exacta porque era necesario que el agricultor tuviera a muchas veces que cargar todo su peso sobre el arado para que los animales no se salieran del surco. A los que trabajaron en la agricultura, no sé si alguna vez hicieron un surco. Yo recuerdo que una vez con mi papá hicimos, no sé qué sembramos, no me acuerdo, hicimos un surco cada quien, y mi papá se paró en el camino y dijo, este surco está todo chueco, y mi papá se enojaba y nos volvía a poner a hacer, y era algo difícil, porque no tienes cómo medir exactamente la tierra, cómo hacer un surco. Entonces esta actividad requería de mucha precisión para poder hacer los surcos derechos, porque imagínense cómo se verían los campos todos. Esta actividad requiere mucha precisión. Los que conocen, sobre todo la hermana Lupita, y en Guatemala se usa mucho este tipo de actividad agrícola, y se ve precioso de lejos, ¿no? Ves tan derechas las líneas que cuando empieza a crecer el cultivo te asombras de decir, ¿cómo se hizo eso? Porque esta actividad requería mucha precisión para poder hacer un surco derecho. Ese era el trabajo más difícil que tenía el agricultor, era poder hacer que los animales hicieran derecho el surco. Por eso él muchas veces tenía que cargar todo su peso sobre el arado para que los animales no se salieran. Y es por eso también que usaban la lanza que tenía el aguijón de metal para poder hacer que los bueyes hicieran su trabajo de manera adecuada. Y esto mantenía el arado, el peso que el agricultor ejercía sobre el arado mantenía el equipo en la tierra. Era necesario que se mantuviera en la tierra, porque si el agricultor se descuidaba y digamos que quitaba un poco del peso, muchas veces los animales aflojaban y se levantaba de la tierra, y eso ya era inútil, porque tenían que comenzar de nuevo el arado. Algo muy difícil, ¿verdad? De hecho, Dani, por ahí tienes una imagen, ¿no? Para que los hermanos vean de lo que le estoy hablando, porque si no se lo van a estar imaginando. Era algo parecido a esto. Si vemos a lo que se llamaba el arado, en realidad era el instrumento que se le decía el arado, y como ven ahí, lo que yo le decía, esa mancera de metal, o más bien esa mancera era como el timón, si lo ven, y esto se enganchaba al yugo.
los que estudiamos una predicación que se llamó el yugo, creo que si mal no me equivoco, este es el complemento del yugo para que lo entiendan. Entonces esto se ataba y los bueyes se ataban al yugo para poder montarlos en el arado, y el agricultor es el que iba detrás. Seguramente los que ya conocen esta actividad no necesitan más explicación. Pero bueno, ahora esta actividad era muy pesada para el agricultor y representaba muchos retos, hermanos. Representaba retos como la mala tierra, por eso es que usaban esta lanza, porque podría hacer que el terreno fuera pedregoso y necesitaban más trabajo para poder arar la tierra. El clima, por supuesto, como todos los agricultores, los trabajadores y los animales eran un problema. Los agricultores sabían muy bien qué era tener problemas con los animales, ya que uno de los retos era que los animales aprendieran a dejarse guiar por el cabestro del agricultor. Y cuando estos se negaban a ser guiados, se consideraban bueyes de dura cerviz. Es por eso que surge esa frase. Y dice, para un agricultor, que un buey no quisiera moverse era un buey rígido y era una pérdida de tiempo, de esfuerzo y de dinero. Porque si el buey era rígido de la cerviz, del cuello, porque ¿dónde se atan los bueyes? Ahí, bueno, ya lo quitó Dani. ¿Dónde se ataban los bueyes? Al yugo. ¿Y dónde se pone el yugo? En el cuello. Y si el animal era rígido, aunque tuviera un yugo, no iba a ser fácil moverlo o iba a ser imposible de moverlo. Entonces era una pérdida de tiempo, de dinero y de esfuerzo, y por eso es que se le consideraban bueyes de dura cerviz o bueyes rígidos. Entonces, en consecuencia de lo que pasaba, si un buey era rígido o de dura cerviz, el agricultor se veía en la penosa necesidad de pincharlo con el aguijón, lo cual no era nada divertido, porque cuando el agricultor le hacía un pinchazo con el aguijón al buey, ¿qué creen que hacía el buey? Pateaba hacia atrás. Y es por eso que también surge la frase en la palabra: dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Es decir, que cuando Dios te venía y te movía por allá, tú pateabas el aguijón, porque no querías caminar derecho. Y imagínense, este ejemplo, Yeshua, nuestro Mesías, se los expuso a todos los israelitas porque tenían conocimiento sobre la agricultura. Entonces, cuando Esteban estaba hablando en Hechos 7:51, ellos entendían muy bien la frase que era dura cerviz, porque eran hombres agricultores que sabían en qué consistía esta actividad, y también este animal. Sabían en qué consistía eso. Sabían que cuando un buey era de dura cerviz o rígido, era imposible arar la tierra. Entonces, cuando Esteban le dice, ustedes son de dura cerviz, ellos entendían que eran como los bueyes rígidos del cuello, que era imposible dejarse guiar. Entonces, ¿qué es lo que nos está dando a entender la escritura acá, mis hermanos? Que la dura cerviz es la resistencia o la rigidez mezclada con orgullo y obstinación y terquedad que solemos tener los hombres para poder someternos a la guía de Dios o a la guía de otro, ya que la rigidez en el cuello, porque cerviz significa rigidez, no permite que seamos dirigidos a la voluntad de Dios, porque muchas veces nuestro Dios, en representación del agricultor, está usando su aguijón para que podamos responder al arado. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? ¿Qué les dije que hace el buey cuando recibe? Damos coces, damos patadas en contra del aguijón.
Y eso es algo muy duro para nosotros, hermanos, pero que tenemos que conocer para que no vivamos en esa dureza. La dureza de cerviz, como dijimos, cerviz es la nuca o el cuello. En el caso de los animales era donde se colocaba el yugo. No sé si ustedes alguna vez tuvieron animales y, por ejemplo, no sé si tuvieron cabras o becerros o algo, y cuando estaban muy pequeños y a veces los desalojaban o por alguna razón se quedaban sin mamá y tú tenías que darles de comer, muchas veces se negaban a comer y era difícil darles de comer. Y tú los agarrabas del cuello y casi los metías en la leche, en el agua, en lo que tuvieran que comer, y no se dejaban. Era muy difícil. En mi caso yo tuve un becerro y la verdad que difícil fue criarlo, muy difícil. Todos batallábamos para que comiera porque era como el buey, era rígido, no se dejaba, y tú lo agarrabas del cuello y no buscabas, y luego lo agarrabas de la oreja y no quería. Era muy difícil educar a un animal, y yo ahora que leo esto digo, no sé cuánto Dios batalla con nosotros para poder educarlos. Entonces, la palabra dura cerviz surge precisamente de esta frase. Cuando un buey era rígido, era incapaz de ser guiado. Y esta palabra de dura cerviz significa, como estaba yo leyendo en la frase, obstinado, terco, testarudo, endurecido, rígido. Y surge precisamente como la expresión a la observación de los bueyes que no respondían a las señales del agricultor durante el arado, porque tenían la cerviz menos flexible que otros o eran de plano de dura cerviz. Algunos ejemplos en la escritura que nos comparan o que comparan al pueblo de Israel con esta frase son en Éxodo 32:9, que es algo muy conocido y muy hablado. Éxodo 32:9, donde dice: dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz, difícil de guiar, terco, testarudo, endurecido y rígido, obstinado. Así era el pueblo de Israel. ¿Será que habrá cambiado algo con nosotros? ¿Y tú? No sé. Y ahora vamos a ver, ¿por qué? Porque nosotros tenemos la idea que ser terco, obstinado, muchas veces se tiene que manifestar como que la gente es grosera, como que, ay, te lees como el Jockey, que es evidente, ¿verdad? ¿Qué le dices algo? Y te lanza la palabra, ya sabes que es terco, que es obstinado y que hay que poner dureza sobre él, definitivamente. Pero no siempre pasa eso, hermanos. La dureza de nuestra cerviz no siempre se manifiesta. Hay cosas que en nuestro corazón son tan duras de romper que Dios no puede guiarnos a ninguna. En Éxodo 32:9, cuando Jehová está hablando y dice: este pueblo es de dura cerviz, esta palabra de dura cerviz aquí en esta parte de la escritura es la palabra hebrea que es, no sé si lo voy a pronunciar bien porque está muy extraño, kashir, algo así. ¿Y saben qué significa? Es una expresión que es: ¿qué haces? Es algo extraño, ¿verdad? Esta expresión en la palabra, es decir, que en Éxodo 32:9, cuando dice que es un pueblo de dura cerviz, quiere decir que Dios todo el tiempo les estaba diciendo: ¿qué están haciendo? ¿Qué haces? Eso significa esa expresión, porque es significado de duro, cruel, obstinado, grosero, duro de corazón, rígido de cuello, pesado, y dice descarado. Dice, así era la definición que Dios estaba haciendo sobre el pueblo de Israel. Deuteronomio 10:16 también dice, y habla acerca de esta frase. Deuteronomio 10:16. Muy bien, dice:
Circunciden pues el prepucio de nuestro corazón y no endurezcan más vuestra cerviz. Aquí la palabra endurecer cerviz o cerviz dura o duro de cerviz es casá, que significa mostrar terquedad o rigidez de cuello. Por eso le dije a los jóvenes que también esta predicación va a ser para ustedes. Mostrar terquedad y rigidez de cuello significa que cuando te están dando la instrucción, te están guiando, tú no quieres seguir las reglas, no quieres seguir las instrucciones. Me pongo rígido como una piedra y es imposible moverse. Han jugado, hay un juego que creo que se llama Estatuas o no sé, me acuerdo que una vez lo jugábamos, donde venían y te empujaban y tú tenías que poner resistencia para que no te aventaran. A veces siento que con mi hija y con muchos, y creo que y conmigo también, independientemente, Dios está haciendo lo mismo. Nos está tratando de guiar un camino, hermanos, y nosotros somos rígidos como una piedra, imposible de movernos, imposible de cambiar, tercos, obstinados, groseros. No podemos ser obstinados, ya dije, groseros, duros de corazón, pesados. ¿Han tratado de mover a una persona pesada? ¿No les ha pasado que se le duerme el niño y luego ya no lo puedes cargar? Así es de pesado nuestra vida. Entonces, aquí la Escritura nos está hablando de esta dureza de cerviz que padece mucho el pueblo, y eso nos incluye a nosotros. Y como dijimos, este tema es rompiendo la dura cerviz. Vamos a aprender cómo romper esa dura cerviz de nuestro cuello, porque es necesario que lo hagamos. No podemos vivir la vida siempre rígidos, incapaces de ser guiados por nuestro agricultor, que ¿quién es? Nuestro Dios. ¿Saben por qué es difícil llevar la palabra en estos tiempos? ¿Por qué es difícil llevar la palabra en estos? No solo porque los tiempos han cambiado. ¿Por qué es difícil? Tiene un ejemplo. Hermana Rosalba, tiene un ejemplo. La gente a veces no quiere saber ni de Dios, no quiere caminar conforme a su voluntad, hace lo que quiere por decirlo así. El arado dependía de la facilidad de guiar a los bueyes y de que estos fueran dóciles para poder hacer la tarea y poder trabajar la tierra. Pero si estos se negaban a hacerlo, la tierra era imposible de ser arada. Nosotros nos negamos a seguir la voluntad de Dios y las instrucciones de Dios cuando nos está hablando, por lo tanto no nos puede usar para arar la tierra. Muchos quieren ir a predicar, ¿no es cierto que muchos se han levantado y quieren ir a predicar y están emocionados y salen y dicen voy a comerme el mundo, voy a hacer mi equipo, voy a hacer esto y voy a hacer lo otro, pero como no han dejado que Dios rompa esto, es imposible hacerlo. Si usted quiere un cambio en su vida, aunque sea pequeño, tiene que aprender a romper su cuello. Y no significa que le voy a quebrar como la gallina, no, ya murió la gallina. Sino que la rigidez no nos permite entrar en el yugo de nuestro Dios. La Escritura dice que el Mesías dijo, llevad mi yugo. ¿Ahora entienden qué significa? Llevad mi yugo, porque yo soy manso y humilde. ¿Ya ven por qué decía eso el Mesías? Porque para introducir a un buey en el yugo no era tarea fácil. Cuando estudiamos el tema el yugo desigual, estudiamos que el buey siempre tenía que estar acompañado, un buey joven siempre tenía que estar acompañado de uno experimentado, porque el experimentado le iba a enseñar cómo ser manso y humilde y dejarse poner el yugo para que eso no le pese. Es lo mismo, nosotros no podemos unirnos. Ese buey manso representa a nuestro Mesías. No podemos acompañar al Mesías en nuestro camino. ¿Por qué? Porque no somos mansos, no somos humildes. En cuanto quiere el Mesías ponernos su yugo, ¿qué hacemos nosotros? Nos ponemos rígidos, nos ponemos duros. Ay, no quiero seguir eso. No es nada
oponiendo a todas las instrucciones de nuestro Mesías, porque nosotros tenemos la mentalidad que nuestro Mesías tiene que venir casi directamente a decirnos que estamos haciendo mal. Cuando viene otro hermano, los ancianos, su esposa, su esposo, a decirles, oye, tienes que corregir, yo estoy viendo que esto está, ¿qué hacemos? No, ¿por qué me lo tienes que decir tú? ¿Por qué tengo que hacer eso? Cuando viene tu mamá y te dice, hijo, no puedes ver el teléfono todo el día, eso no es productivo. No puedes ver la tele todo el tiempo. Liam, no puedes estar jugando todo el tiempo en el agua. No puedes estar haciendo eso todo el tiempo porque no es sano para ti. Nuestro corazón inmediatamente se revela y dice, no, mis papás ni saben de la tecnología, ni saben qué hay en el teléfono, ¿no? Mis pobres, un decir, que ya saben ellos. Los niños, ay, mis papás no saben lo que es divertirse, no saben qué es lo que hacer. Y nosotros con Dios, ay, Dios no entiende nuestra vida, no entiende nuestras responsabilidades, no sabe lo pesado que es nuestra vida. A veces cuando Shay está dando algo y me está, por ejemplo, a mí me llega y me dice, Stephanie, pues esto olía y tienes que hacer esto. Lo primero que piensa mi mente, ¿sabes lo primero que piensa? En vez de decir, voy a escuchar porque seguramente Dios me está hablando, mi mente empieza a decir, claro, tú no tienes hijos, tú no tienes esa responsabilidad, tú no lo pariste, casi no, tú no viste esto, tú no sabes el sacrificio. ¿Quién sabe? Porque tú no tienes hijos y ¿cómo me puedes enseñar? Duros de corazón, duros de servicio. Y yo empiezo a escuchar, me escucho, creo que eran mis pensamientos y digo, y empiezo a luchar con ellos. ¿Y tú quién eres para decir esas cosas? ¿Tú dónde sabes que Dios no te está hablando? Y trato de hacer callar esas voces, porque si no, me voy a volver rígida. Voy a poner mi servicio rígido. Porque si alguien viene y te dice, no quiere decir que usted va a recibir todo lo que te diga la persona. Porque Dios no te va a hablar audiblemente a menos de que quieras que casi caigas fulminado. Si es eso, pues Dios lo va a hacer. El día casi de tu parte, claro, ese día te hablo porque ese día te vienes conmigo o no sé. No, ese no es nuestra decisión. Pero no, hermanos. Cuando hay quien está hablando de parte de Dios, usted no sabe si es de Dios, solo escuche y calle. Eso no es sencillo, ¿verdad? Cuando alguien nos está diciendo, hijo, nuestra mente, y póngase a prueba, cuando alguien está diciendo algo para corregirte, ni siquiera te está regañando, ni siquiera solamente se está aconsejando. Tu mente, tu corazón, tu cuerpo, tu alma, todos están luchando en contra de lo que te están diciendo. ¿Sí o no? Porque empieza a buscar pretextos. Mi trabajo, para todo le estás buscando una respuesta en vez de tomar lo que te dice, escuchar y analizar y dices, Dios a lo mejor me está hablando en esto, introducirlo en mi corazón y hacer que mi mente funcione y decir, es un paso difícil. Ahora entienden por qué Dios eligió a Moisés como líder. Dice, como dice la escritura, y siempre me encantó esa frase cuando la estudiamos juntos, cuando dice que él era el hombre más manso y humilde sobre la tierra. Es decir, que era un buey tan dócil que era capaz de que lo metías en el yugo y no tenías que luchar por él. Yo recuerdo a mi papá, y cuando estaba escribiendo esto me estaba riendo porque mi papá fue agricultor durante muchos años, fue un hombre ganadero, agricultor, tuvo un montón de animales. Yo cuando les digo cuáles eran mis mascotas, muchos se ríen, porque mi papá era agricultor y era exótico a veces. Y yo recuerdo que mi papá se levantaba a las 4 de la mañana para irse a las 5:30, 5:30 era la hora que se iba a su rancho allá al monte. Y me acuerdo que yo decía, ¿por qué mi papá se levantaba tan temprano? Decía yo, si solo era que desayunaba, se medio cambiaba, se arreglaba, cargaba sus cosas y órale, vámonos. Me recordé que él tenía una yegua y tenía un lugar donde ponía la yegua. Y me recordé que él se levantaba muy temprano porque tenía una yegua muy terca. Mi papá le subía las cosas,
Y cuando él quería subirse, la yegua se movía. Y se enojaba y la volvía a traer otra vez. Y ¿qué es eso? Solo escuchaba y luego otra. Y así se pasaba más de media hora luchando con la yegua. Mi mamá se cansaba tanto que decía, ya deja por favor esa yegua, porque la vas a matar de tanto que... Y decía, es que es una tarca, y agarraba un cinto y, híjole, era una rebelión todas las mañanas, la rebelión de la yegua todas las mañanas. Y yo cuando estaba escribiendo esto, de verdad que me dio una risa, porque recordé, digo, así somos como hombres, ven para acá, no, yo me voy para ahí, que te ve, así como los niños, ¿no? Los agarras, los pones y de repente otra vez la carrera, que te vengas para acá. Y luego el papá ya no sabe si agarrarlo del cabello, del pie, de algo, y lo regresa. Es exactamente la misma actitud que tenemos con que te vengas para acá, que te sientes para acá, que hagas. Imagínense el trabajo tan duro y difícil que Dios está haciendo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque somos duros de servicio. Ese es nuestro trabajo. Cuando a los jóvenes y a los niños, papá les dicen, por favor, esto, ayúdenme en la casa, por ejemplo, los que se quedan en casa, si es que se quedan en casa, ayúdenme por favor con ella, mamá, es que no supe, Lian sabe que es que no lo sé hacer. Lian así me dice, es que no lo sé hacer, mamá. Te enseñé cómo hacerlo, pero es que no lo sé hacer. Si no empiezas a hacerlo, nunca vas a aprender. Pero es que no sé hacerlo. Y yo, ay, Señor, dame paciencia. Porque me imagino a mí en su vida y digo, ay, Señor, dame paciencia. Es que no lo puedo hacer. Luego viene y dice, mamá, no sé obedecer. Claro está, hija mía, que no sabes obedecer. Eso está muy claro. Y me tienes que decir. ¿Es difícil lidiar con alguien así? Sí, porque es duro de servir. Cuando alguien quiere darte un consejo, tú estás así, duro de servir. Todos somos iguales, hermano. En eso nadie puede decir. La diferencia va a ser en qué actitud vamos a tomar en ese tiempo. Hace unos días pastora vino y me llamó la atención. Me dijo, quiero recalcarte algo. Me dijo, esto y esto no lo hagas. Esto no está bien y esto. Y mi corazón estaba, hace mucho que no me regañó, pastor. Hace mucho que, y mi corazón estaba que, como el de los puntos, ¿no? Que tienes 1000 puntos, ¿no? Ay, 1000 puntos, te fue muy bien, ¿no? Y de repente sentí que esos puntos, menos 1000, ¿no? Menos 1000. Y mi corazón estaba hecho un revuelo escuchándole de, no puedes hacer. Y yo, cállate, decía. Y mi mente estaba, pero ¿por qué me dice eso? Es que no es tan fácil, es que no sé qué, que mi mente no estaba luchando con todo lo que me estaba diciendo. Ya estaba yo haciendo una rebelión dentro de mí. Difícil. Pero el Espíritu dice, ¿cuál es tu trabajo? Calla y obedece. Calla, cálmate, medita en lo que estás escuchando. Entonces yo me callé, incliné mi cabeza y dije, sí, pastora, perdón, sí fui yo lo hice, lo voy a tratar de corregir, sí, lo voy a poner en práctica. Nada sencillo. Nada sencillo porque todo estaba luchando en contra de mí y de Dios. Porque todo lo que es para nuestra instrucción es de parte de nuestro Dios, hermanos. Y lo que Dios desea es que no seamos duros ni rígidos. Déjenme decirle que la dureza no viene de la noche a la mañana. La dureza es un proceso que estamos viviendo. Y por eso es importante que nosotros detectemos en qué proceso estamos. Si ya estamos más para allá, si estamos a medio camino de ser muy duros o muy rígidos, y cómo podemos tratar con ello. Porque parece que no pasa nada en nuestra vida y que todo es color de rosa, pero no es así. Los que apenas se bautizaron y tomaron la decisión, Dios va a empezar a trabajar ahora sí mucho más con ustedes. Porque ya no es los hermanos, ya no es la congregación, ahora somos nosotros como hermanos, nuestra congregación, nuestros servicios, nuestra instrucción y nuestra responsabilidad. Bien dicho, hermana Edith.
Porque Dios va a empezar a pedir cuentas, va a sacar su libertad. Ahora sí, me diste autoridad y poder, ahora yo puedo hacer contigo lo que deseo. Así lo mismo con los jóvenes y con los niños. La autoridad está sobre ustedes. ¿Para qué? Para que no sean rígidos, duros. Como dice la definición de dureza, obstinados. La obstinación no lleva a nada. Miren a Faraón, hermanos. Faraón era tan obstinado que Dios le dejó hacer lo que él quiera. Haz lo que tú quieras, ¿ok? Así son los papás, ¿no? Haz lo que tú quieras, chiquito. Haz lo que tú quieras, pero cuando miran las consecuencias, entonces sí hay lágrimas. Miren a Esaú, ¿cómo dice de Esaú? Sí, Esaú, no te confío. ¿Qué pasó con Esaú? Terco y duro de corazón, no sabía valorar la bendición de su padre. No supo valorar su primogenitura y la vendió por algo absurdo. ¿Y qué dice la escritura? Que luego lloró amargamente suplicándole a su padre por la bendición y por la primogenitura. Y eso es un punto para aquí, para los jóvenes, la bendición de sus padres. Escuchen, la bendición de sus padres es tan importante como no tienen idea. Pastora siempre da ese ejemplo, ¿verdad? De que ella siempre va y los ancianos le dan su bendición y ella no se lo pierde. Yo no entendía eso, ¿no? Pero la semana pasada que estuve con mi suegro, yo tenía esa inquietud de mi espíritu, porque mi suegro y yo, y mi suegra, que en paz descanse, tuvimos muchas fricciones durante el tiempo del ministerio en el cual estuvimos trabajando juntos. No todos color de rosa, aunque es mi familia. Entonces fueron tantas las fricciones que de cierta manera nuestra relación se fracturó por muchas razones. Entonces yo puse mi límite y ellos pusieron sus límites, pero muy lejos mío. Entonces eran muchas las fricciones y hay cosas que yo me negué a hablar por mucho tiempo con ellos y ellos también se negaron a hablar. Entonces esta vez que estuve en Cenotillo, yo sabía que tenía que hacer algo, porque no podía seguir viviendo de esa manera. Con mi suegra no tuve la oportunidad, no porque no quisiera. No hubo un momento porque nos separamos por mucho tiempo, no nos dejaron verla hasta que ella murió, pero yo no quería que eso se repitiera con mi suegra. Y yo llegué y fue muy difícil para mí, hermanos. Pero llegando incliné mi cabeza y dije, perdóname. Perdón, no te honré, no caminé rectamente, no hice esto, no hice lo otro, perdóname. Y deme su bendición, no como su nuera, pero sí como su hija. Y agaché mi cabeza y dije, no importa si él me regaña, si él me reclama, si él me dice, no importa lo que pase, yo voy a recibir su bendición. Y el Espíritu me estaba empujando para eso, ¿no? Para que recibiera su bendición, porque sin su bendición yo no iba a prosperar. Era difícil y tuve muchas fricciones y él no me pidió disculpas, hermano. No me dijo, discúlpame también por esto, por lo otro, pero yo sentí de Dios que no era necesario que lo hiciera. Yo sentí que con su bendición quedaban muertas todas esas cosas atrás. Y no saben cuán grande dicha es que me dio paz, que me dio tranquilidad y que entendí lo importante que es la bendición. Nuestros padres no solo son nuestros padres biológicos, son los padres de nuestros esposos o de sus esposas. Eso es un punto, no sé para quién está hablando, pero es un punto muy importante, hermanos. Nuestros padres no solo son nuestros padres biológicos, son el padre y la madre de nuestros esposos. Y mi suegro me dijo, tú sabes que eres mi hija y tú sabes por qué eres mi hija. Y me dijo, y te voy a bendecir y vas a ser más bendecida que ahora eres. Y de verdad que yo
me sonreí y dije, ¿cuánta bendición tengo? Si esta es la mayor bendición que puedo obtener. Porque la bendición, hermanos, no se limita a las actitudes de los demás. Eso no nos corresponde a nosotros. Y yo entendí cuán importante fue para Esaú perder su bendición. Qué horrible, qué espantoso. No podría entender eso, pero ahora entiendo lo importante que es obtener la bendición. Pero si queremos la bendición, jóvenes, niños, hermanos, tenemos que aprender a romper esa dureza de nuestra cerviz. La dureza en la que nos ponemos rígidos cuando Dios nos quiere moldear, cuando Dios nos quiere meter en el yugo, cuando dice, no hagas esto, te estoy diciendo que vayas por aquí. Cuando alguien viene y te dice, escucha mi consejo, lo que te estoy diciendo, escucha que hagas, ve ya, por favor, haz esto. Y no te lo está diciendo porque te odia o porque, ay, no saben lo que hacen, ni siquiera tienen idea de qué. Te lo está diciendo porque conoce Dios tu alma, ¿no? Conoce nuestra alma. Es momento de dejarse romper esa cerviz y poder entrar en el yugo. Es imposible entrar en yugo con el Mesías si seguimos aquí. ¿Han jugado ese juego donde le dan al cuello? Rompemos la cerviz. Es momento de hacerle a nuestro cuello, no de darnos cuello, de darle para la dureza que hay en nuestro corazón, porque estos tiempos son difíciles y requieren mansedumbre y humildad, hermanos. Nada va a pasar sin nuestra, dice pastora, nada va a pasar si tu corona se cae, Sheila. Nada va a pasar si nuestra corona se cae, pues lo recogemos y ya. ¿Cuál es el problema? Cuando uno entiende que no es un problema aprender a romper esto, hermanos, que no va a pasar nada si decimos sí, que no se va a desaparecer nuestra vida si ayudamos a nuestros padres, si dejamos de ver la tele a los jóvenes, si dejamos el celular, si ayudamos a no va a pasar nada, todo lo contrario. No saben algunos saben que viajé espontáneamente a un lugar y me dio tanto gozo mientras. La verdad yo no quería caminar, pero estaba tan cansada que quería que me aventara por el barranco y llegara yo rodando al otro lado. Pero eran 2 kilómetros, así que no creo que se pudiera hacer eso. Y era un camino muy estrecho, muy difícil, y había calor, y la verdad no estaba muy feliz, que digamos. No estaba yo muy feliz, ¿no? Y yo decía, ay, ¿cómo se le ocurrió este lugar que ni verde está? Dije yo, ni bonito, está todo seco, decía yo. Terminamos todos sucios con tierra roja. Híjole, de verdad yo decía, ni en mi casa estoy, ¿cómo voy a lavar la zampa? Un relajo, ¿no? Pero me dio tanta ternura y tanto gozo. Mientras iba caminando, iba meditando en la palabra, iba yo pensando, ¿cuán duro es el camino de la eternidad? Está lleno de cosas secas, de piedras, de resbalones, de dificultades, sudas, te cansas, te detienes y dices, ya no puedo subir, de verdad ya no puedo subir. Pero algo que me dio tanta ternura es que no puedo creer que mi hija lo caminara todo sin ningún problema. Y cuando ya íbamos subiendo, que ya me sentía más que anciana, más que eso, ya no podía, ya mi corazón explotaba del cansancio. Yo veía a mi hija caminar y se volteó y nos dijo, yo les guío, yo les llevo. Y ella caminaba con tanto y decía, lo que es la juventud, y caminaba y decía, y me recordé y pensaba, así ha de ser el Mesías, que cuando nos voltea y nos ve agotados, fastidiados, bochornosos, incómodos, que parece que ya ahí nos quedamos. Yo ya no puedo. Yo me quedé, me agarré del barandal y dije, ya no puedo más, ustedes vayan para allá, no puedo más, yo ya estoy cansada. Y yo veía a mi hija como si nada. Y yo decía, así ha de ser el Mesías, que cuando nos ve en esas dificultades, Él camina. Porque si Él está caminando delante de nosotros, nosotros podemos seguir. Y tomé fuerza, subí y dije, qué gozo en el Señor. Qué gozo es saber que alguien va delante de nosotros, hermano.
que alguien ve nuestros errores, que alguien quiere que nosotros seamos flexibles, que no tenga que luchar como esos bueyes que son rígidos, porque meterlos al yugo es difícil. Imagínense la definición que nos da de dura cerviz, que es obstinado, terco, testarudo, endurecido, rígido. Dice aquí, terquedad, grosero, pesado, descarado. ¿En cuál de esas definiciones tal vez yo esté cayendo? ¿En ser un descarado? ¿En un grosero? ¿En un rígido? ¿En un inflexible? Cuando Dios viene y me dice algo, ¿me tapo los oídos? Eso vamos a verlo a través de esto. ¿Vieron la actitud en Hechos 7, 51, 57 de los israelitas, de los fariseos? ¿Cuál era su actitud? Hechos 7, 51, 57. La dureza de cerviz, hermanos, va manifestada o acompañada de varios síntomas, y es donde nos vamos a quedar. Vamos a ver los síntomas y ahí los vamos a dejar. La dureza de cerviz va acompañada de la incircuncisión de corazón, de oídos y de resistencia al espíritu. ¿Qué cosa tan difícil? La dureza de la cerviz va acompañada de la incircuncisión de corazón y de oídos y la resistencia al Espíritu Santo. Y miren la actitud del pueblo de Israel oyendo estas cosas. 54. Enfurecían en sus corazones y crujían los dientes. ¿No nos pasa muchas veces que nos están diciendo algo y nuestro corazón está a punto de salir de nuestro pecho y a cachetear al otro y decir, ¿quién eres tú para decirme estas cosas? ¿Quién eres tú si ni comprendes mi vida ni ves lo que yo sufro? Yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Por eso Dios te está hablando. Por eso Dios te está diciendo a través de tu esposa, de tus hijos, de tu esposo, por favor, no vayas en esa dirección, no tomes esta decisión, no vayas. Los esposos han de ser que, ay, estoy escuchando a mi esposa, y no se calla, no se calla, y no se va a callar porque si Dios le envió, ¿por qué se va a callar? Es porque Dios quiere tratar algo. Esposos, cuando sus esposas, esto es un comercial, cuando sus esposas les están hablando, no digan, híjole, qué berrinchuda, ¿por qué me casé con esta mujer? Parece un merolico, así se dice, merolico, o perolico, algo como un perico, ¿no? ¿Por qué me casé con esta mujer? ¿Por qué está detrás de mí dándome con el palo todo el día? Piensen, a lo mejor es el espíritu que me está dando todo el día, porque algo no estoy haciendo bien. Un predicador muy conocido, que no voy a decir su nombre porque es conocido ya, hace muchos años tenía una muy buena enseñanza de raíces hebreas, él habla mucho de raíces hebreas, dio un estudio muy bueno acerca del hogar, y él dijo, yo comparo a mi esposa como la voz del Espíritu Santo, no porque es perfecta, porque suena apacible, porque es amable, porque siento que el Espíritu me está hablando todo el tiempo para que deje de cometer cosas inadecuadas para Dios. Por eso todo el tiempo me está hablando, y es un fastidio, dice, sí, pero yo sé que el Espíritu me está golpeando todo el tiempo para que no vaya en esa dirección. Entonces, algo muy importante es que el matrimonio se formó según la voluntad de Dios y lo puso con una función en específica. Eso es un comercial. Entonces dice que enfurecían sus corazones y crujían sus dientes, y ahora ¿saben por qué la Escritura dice, ahí habrá el lloro y el qué? Crujir de dientes. No crujían los dientes de dolor, crujen los dientes de enojo, de furia, de rabia, de impotencia de no haber escuchado, y de resistencia, porque aún muchos en el infierno van a estar haciendo eso, hermanos, crujiendo los dientes diciendo, ¿por qué me estoy aquí? ¿Por qué yo no me merezco esto? Yo no debí de estar aquí, porque nadie conoció mi vida de sufrimiento, porque nadie entendía mis cargas. Aquí la Escritura es muy clara. Imagínense,
Así que, ¿es importante entender eso? Sí, porque el Señor no es que esté cansado de decirnos las cosas, es que nuestra vida es corta para todo lo que Dios tiene que hablarnos, hermanos. Y nosotros decidimos cuánto avanzamos o no en nuestra vida. Esa es una decisión personal, porque muchos aquí, mis hermanos, vinieron, se congregaron y dijeron, parecía que todo estaba perfecto, y de repente, Dios sacó a la luz toda la oscuridad que había en sus corazones. Y en vez de enfrentarlo, hermanos, porque nadie los mató ni los mandó al infierno porque revelaron su pecado, sino se exhortaron, fueron exhortados, instruidos, arrepiéntete porque eso te va a destruir. ¿Y saben qué muchos hicieron? Lo mismo, enfurecían sus corazones, crujían sus dientes y tomaban la puerta y se iban. ¿No es lo mismo que va a pasar con nosotros si no evitamos esa dureza? La dureza de corazón la dureza de cerviz va acompañada de esa incircuncisión de corazón, de oídos y de resistencia. Vamos a ver en el siguiente estudio cada uno de ellos, hermanos, y al final de esto también vamos a ver cómo tratar con él. Es importante porque no solo conocemos qué hay en nuestro interior, pero también Dios nos da herramientas para tratar con él, porque este mundo es corto, hermanos, nuestra vida es corta. Y esta vez que visité a mi suegro, reflexioné tantas cosas mientras él estaba hablando conmigo, terminó de hablar conmigo, orar conmigo, y yo estuve observando todo lo que estaba pasando a su alrededor. Los hermanos están con él casi 24 horas, se turnan cada 4 horas, yo creo, y están con él. Y mi suegro, aunque no podía hablar ya, no podía comer ya, de verdad que su situación es muy complicada. Si ustedes lo vieran, había bajado mucho de peso. Yo cuando lo vi, de verdad que entró un dolor en mi corazón y yo decía, a veces uno como humano dice, tanto trabajo, hermanos, tanto trabajo hecho en la labor de Dios, ¿por qué estamos en esta situación? Pero él no se quejaba de por qué Dios lo puso, de por qué Dios lo hizo. A mí me dijo, no sé si esta es la última vez que te voy a ver. Sí, te veo después, trabajemos juntos para el Señor, sigamos trabajando. Y a los demás les dijo, esta no es una vida para hacer a mi voluntad, sino a la voluntad de Dios, porque no hay nada mejor en este mundo que hacer la voluntad de Dios y permanecer para siempre. Y él le decía a todos, ven mi situación, ven en qué estoy, pero déjenme decirles que Dios está conmigo. Aún en esta situación, Dios está conmigo. Dios está conmigo. Y yo de verdad que me asombraba, decía, ¿con qué fuerzas? Yo estaría llorando, a lo mejor, no sé, estaría deprimida, no sé qué estaría pasando en mi vida, pero él estaba soportando la prueba y no dejando de exhortar. A todos les tocó, hermanos. Yo les decía, a todos nos tocó algo. Leonor, que ya la conocen algunos, estaba conmigo y mi suegro le habló y le dijo, ven, siéntate aquí, Leonor. Y dijo, tú le dice, ¿conoces la verdad? ¿Conoces a nuestro? Sí, dijo, yo me congrego. Qué bueno. Le dice, ¿y le has preguntado a Dios si tu vida es agradable a Él? Si tus decisiones y tus caminos son agradables a Él. Qué fuerte pregunta, parecía que no. Y ella volteó y me sorprendió con tanta humildad, dijo, no lo he hecho. Y el suegro volteó y le dijo, qué sinceridad tienes, eso es bueno, reconócelo primero. Y yo dije, Dios nos está hablando, nuestro Padre nos está hablando por todos los medios, para que rompamos nuestra cerviz, hermanos, y no seamos rígidos como esos bueyes que se vuelven inútiles para el arado, se vuelven duros de cerviz, rígidos, y no son capaces de entrar en el yugo. Antes de poder caminar junto a nuestro Mesías, tiene que llegar el quebrantamiento de nuestra dura cerviz. Así que vamos a ponernos de pie. Al siguiente vamos a estudiar ya a profundidad este tema. Y vamos a darle gracias a nuestro Dios porque
nos habla en todo tiempo.